Hola, muy buenas. Este video se los presento aquí como lo que es una introducción al lenguaje C, explicando, por ejemplo, de por qué surgió, quién lo inventó. También, obviamente, explicaremos de forma básica lo que es sus tipos de datos, cómo se declaran variables, cómo se compone, los caracteres que acepta, sus palabras claves. em, un ejemplo que vamos a poner como práctica y bueno, empecemos. Bueno, la historia del lenguaje C. Am, ¿Qué es el lenguaje en C? Bueno, el lenguaje C como tal nació en los laboratorios Bell de AT&T. Ha sido asociado siempre con el sistema operativo de Unix, ya que pues su desarrollo fue en este mismo, y debido a que tanto Unix como el propio compilador C y bueno, la casi totalidad de los programas y herramientas de Unix todos fueron escritos en C. El lenguaje C fue creado entre 1970 a 1972 por Brian Kernighan y Dennis Ritchie para escribir el código del sistema operativo Unix. Fue uno de los lenguajes de programación más aceptados por los programadores debido a su nivel de complejidad, ya que pues hace una conjugación entre un lenguaje de alto nivel y lenguaje máquina. El lenguaje C es el resultado de un proceso de desarrollo que inició con un lenguaje denominado BCPL. Es muy antiguo ese programa y sus iniciales es lo que dice justamente ahí, lenguaje de programación básico combinado. Esto fue lo que influenció, por ejemplo, a otro llamado B, inventado por Ken Thompson en los años 70, que es el predecesor directo del lenguaje C. Este lenguaje solamente es una modificación, o sea, el lenguaje C del lenguaje B. El lenguaje C se llama de esta manera debido a que su predecesor, como ya lo dijimos, fue el lenguaje B. De todo esto, la novedad que proporcionó el lenguaje C sobre el otro fue el diseño de tipos y su estructura, ya que fue revolucionaria la modalidad en la cual utilizarlo. Y los tipos estructurados básicos de C son las estructuras, uniones y los arreglos o arrays. Estos permiten la definición y declaración de tipos con una mayor complejidad. Bueno, lo que es declaraciones y tipo de datos. Esto define mucho en dos partes. Número uno, las declaraciones son las que establecen asociaciones, ya sea entre variables, funciones o el tipo determinado de dato con sus atributos. Por ejemplo, para esto se proporciona una sintaxis ANSI de la declaración no terminal. También en la declaración especifica dónde y cuándo se puede acceder a un identificador, o sea, la vinculación de un identificador para obtener información sobre la vinculación. Una definición de una variable establece las mismas asociaciones que una declaración, pero también hace que se asigne almacenando la variable. Estas declaraciones pueden ser en tres tipos, como lo son los int, char, float o double. ¿Qué son estos? Estos son los tipos de datos que podemos ingresar. Por ejemplo, aquí tenemos lo que es la definición de cada uno. Los números enteros siempre se van a definir por int. Lo que son letras o caracteres, ya sea una palabra o una oración, van definidos por lo que es la palabra reservada char. Los números reales o flotantes, o sea, los que son números decimales, con punto decimal, perdón, siempre se van a definir por un float o un doble. Bueno, aquí para empezar, eh, lo que es los enteros, o sea, int, tienen dos formas de definición, solo que son opcionales, ya sea short o long. Normalmente cuando hacemos un ejemplo siempre ocupamos lo que es la definición int y nada más, el nombre de la variable. Pero hay que saber que también para esto podemos ocupar lo que es la palabra short y long. ¿Qué es esto? Solo lo único que hace es modificar el tamaño de bits, o sea, el espacio que va a ocupar en la memoria para definir ese valor. Normalmente lo que utilizamos simplemente es escribir int y ya está. Pero si queremos valores muy pequeños en tamaño de memoria, como sería short o long, perdón, short es para valores reservados pues, muy pequeños. Y long son para caracteres de número, por ejemplo, demasiado muy largos. Aquí están sus formas de escribir. Si es short int o si quieres, por ejemplo, un número entero y no quieres escribir int, pero quieres un short, con escribir la palabra de cada uno basta, así como es short o long. Se puede poner de una u otra manera.
Las variables tipo letra siempre solo sí van a declararse con lo que es echar. Se refieren a eso como lo es una letra con comilla simple. Ahorita vamos a explicar cómo es que se dice cada uno de estos, para que entiendan por qué se ponen las comillas. Y los números reales, como ya lo expliqué, son de float o doble. ¿Por qué? Bueno, la diferencia es entre ambas, siempre va a ser la precisión de números. O sea, ya sea por ejemplo en un número en float, es limitado a comparación de un doble. ¿Por qué? Porque es el número infinito de reales. Pongamos el ejemplo de 3.1416, etcétera, 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 que es el valor de pi. Sabemos que el número es infinito. ¿Cuántos ceros nos daría, por ejemplo, si intentáramos ocupar una fórmula matemática para el lenguaje C? Pues muchos números, diré yo, ¿no? Y ahí hay que especificar. Hay la elección entre double float. Bueno, seguimos con lo que es operadores. Bueno, los operadores en C son como tal un subconjunto de los operadores que están integrados en C++. Para esta, como ya lo explicamos, hay tres tipos de expresión, pero tienen un nombre cada una, los que son expresiones unarias o expresiones que son binarias. Para este caso, las expresiones unarias constan de un operador unario antepuesto a un operando, para lo cual se ocupa una palabra clave llamada sizeof, seguida de su expresión. La expresión puede ser el nombre de una variable o una expresión de conversión. Si la expresión es una expresión de conversión, se debe incluir entre paréntesis una expresión binaria, la cual consta de dos operandos unidos por un operador binario, como ya lo dije. También lo que es la última sería expresiones ternarias, que constan de tres operandos, unidos todos por el operador de expresión condicional. Para ponerlo en español, que está el ejemplo. Lo que son el lenguaje C incluye estos operadores unarios, los cuales son la primera tabla, con lo que es el símbolo de los guiones, signo de admiración, lo que es el símbolo de multiplicar o el asterisco, lo que es un ampersand, la palabra reservada que definimos como sizeof, que es para nada más el tamaño que va a ocupar, y los símbolos de más y menos. Cada uno tiene su respectiva descripción. Y los operadores binarios son los que tenemos aquí a la izquierda, la tabla de la izquierda. Estos ya son dentro de lo que es la estructura de programación. Es para lo que ocupamos sobre todo, ya sea si ocupamos ciclos, si ocupamos comprobaciones, no sé, en condicionales, etcétera. Bueno, aquí dentro de datos para el lenguaje C es pues muy fácil. ¿Cómo hacemos esto? Es simplemente pues definir, a ver, con esta de dentro de datos, lo que hacemos es pedir al usuario que nos dé una cantidad de datos X, ya sean números o sean letras. Para este caso, la sintaxis es básica. Siempre empezaremos por lo que es scanf. ¿Qué es esto? Técnicamente es para escanear números a través de la consola, siempre y cuando lo hagamos en consola, ya que hacer en formularios, por ejemplo, es ya de una manera diferente, pero aquí estamos explicando de manera de consola. La forma es esta, la que es scan, va seguido de un signo de el signo de por ciento, de porcentaje, y el código formato. ¿Qué es esto? Es que aquí, como vemos en la tabla, cada tipo de dato tiene el código formato que vamos a ocupar. Porque, por ejemplo, si queremos pedir un número real, float, y después pedimos un número entero y después un char, no vamos a definir todos, por ejemplo, por ciento y vamos a poner a todos D, o por ciento F, o por ciento C. No, cada tipo de dato requiere una letra reservada específicamente para ello. Seguimos aquí, mira, scan F, abrimos paréntesis y dos comillas, código símbolo de por ciento, código formato, seguido de su coma, hasta ya acaba lo que es las comillas, y seguimos con lo que es ampersand y el nombre de la variable. Ya cuando hayamos definido una variable, cerramos el paréntesis y punto y coma. El indicador de tipo de dato o código de formato de cadena de control hace que sea explícito el tipo de dato que se tiene que esperar para la entrada. Como vemos aquí, para los enteros sería %d, para entero long sería %ld,
Los que son decimales sería por ciento F. Los que son caracteres o char, como explicamos, es por ciento C. Aquí solamente una cosa es que para números o incluso valores booleanos se pueden utilizar lo que es el número por ciento y su tipo de dato, ya sea D, F o C. Pero cuando pedimos con el ampersand el nombre de la variable, para lo que son las cadenas de caracteres no es necesario ponerla, ya que los caracteres pasan tal cual, no necesitan un tipo de compresión. Bueno, seguimos. La estructura de un programa C relativamente es fácil. Bueno, todo programa en C consta de una o más funciones, pero la principal siempre será el main, como vemos aquí. La estructura de un programa en C es sencilla, consta de tres partes. Tenemos que incluir bibliotecas o librerías, como le llaman, que es donde se almacenan todas las configuraciones y preferencias de cómo se va a utilizar cada una de las palabras reservadas, lo que son sus métodos o tipos de datos, como están definidos y demás. Después sigue lo que es la función principal. Siempre va a haber una principal que puede quedar vacío, podemos llenarla dependiendo de qué estemos haciendo, pero las funciones podemos ocupar cuantas queramos y cuantas requiriéramos en el programa. Aquí solamente muestro una, lo que sería void main, pero por ejemplo para hacer un programa que necesitemos utilizar clases y demás, casi siempre se deja vacía porque hacemos nuestras propias funciones. Y por último seguiría el cuerpo del programa, que es donde vamos a escribir nosotros todo lo que queremos que haga. Cada función está formada por lo que es su cabecera de la función. Está compuesta por obviamente su nombre y la lista de documentos, la declaración de variables que vamos a utilizar y la secuencia en la cual se tiene que ejecutar, porque obviamente tenemos que tener un orden en cómo lo escribimos. Siempre va a ser el mismo orden de estas tres principales, que es incluir las librerías o bibliotecas. Siempre tiene que estar arriba de lo que son las funciones, ya sean principales o secundarias. Y como último, siempre vamos a tener que utilizar el cuerpo del programa. O sea, ¿qué es esto? Definir variables. eh, bueno, métodos van aparte, pero para esto siempre es definir variables, lo que vayamos a utilizar, ya sea pedir datos, escribir, hacer comparaciones, hacer ciclos, etcétera, etcétera. La función principal, como ya lo dije, se llama main y es lo que define la estructura, y las funciones o subrutinas auxiliares son las que realizan las operaciones. Bueno, aquí vamos a explicar un problema. Bueno, aquí una vez ya estamos en la IDE llamada DEP, C++, eh, vamos a hacer un pequeño programa que, como aquí lo dicen, vamos a leer un número y vamos a calcular el 15% del número. Bueno, para eso lo primero que tenemos que hacer, como bien lo explicamos en el cuerpo del programa, tenemos que incluir las bibliotecas o librerías. En este caso empieza con lo que es el símbolo del numerador, include, y uString, que es la biblioteca principal de C++ y de lenguaje C. Aquí donde empezamos es con el primer método o la primera función llamado main, pero la función main es un public main, con sus respectivos métodos y argumentos que tiene ahí, como estamos viendo aquí lo que es incarc. Espérenme que termine. Si de aquí ya podemos inicializar lo que son las llaves. Para esto siempre, bueno, yo como lo hago siempre es ocupar lo que es el getChar, que es para pedir lo que es el enter del teclado, para cerrar la consola, y return 0. Eso siempre sí tiene que ir al final de cada programa en consola que hagamos. Bueno, que sigue después de esto, tenemos que declarar nuestras variables. Para este caso que vamos a ocupar, que era un número y calcula su 15%. Vamos a ocupar dos variables, y como vamos a utilizar 15%, ocuparemos float para ocupar números reales. Puede que en esta no necesitemos ocupar números reales, pero siempre al hacer divisiones y demás es no necesario, pero es recomendable utilizar variables de ya sea double o float. Aquí empezamos con lo que sería poniendo la directiva print, abrimos paréntesis, dos comillas, y aquí escribimos lo que queremos que el usuario, por ejemplo, ingrese un número. Cerramos con punto y coma. Pasemos a escanear. Lo que tenemos que hacer aquí simplemente es pedir al usuario con la directiva scanf que ingrese un valor. Abrimos paréntesis igual, dos comillas, pero en este caso tenemos que ocupar el símbolo de por ciento. ¿Y por qué puse F?
porque f es para ocuparlo con la primera variable, que es float. ¿Qué es lo que pasa aquí? Aquí pusimos después coma, el símbolo de ampersand y el número 1, que es el nombre de la variable. ¿Por qué se pone así? Porque cuando escaneamos una variable, lo que tenemos que hacer es poner el símbolo de por ciento y el tipo de variable que vamos a ocupar. En este caso es f porque es un número real. Si fuera, por ejemplo, un número entero, sería una por ciento de, o si fuera caracteres como una palabra o una oración, sería por ciento c. Y coma, seguido de lo que es el símbolo de ampersand, sí o sí tiene que existir ese símbolo después para indicar que es una variable y el nombre de nuestra variable, que en este caso es número 1. Bueno, seguido de esto, creo que ya tenemos todo para pedir una variable. ¿Qué es lo que sigue después de aquí? Ya pedimos la variable número 1, pues sigue hacer el cálculo para ocupar la variable 2, que sería por ciento. Bueno, ¿qué hacemos aquí? Vamos a escribir por ciento igual a, vamos a hacer lo que es la operación. ¿Cómo se saca el porcentaje de un número? Pues si es el 15%, en este caso sería 100 entre el número que estamos dando nosotros, o sea, la variable que almacena el número 1, seguido de, vamos a multiplicar por, ¿cuánto estamos poniendo? Por 15. ¿Por qué no ponemos punto 15? Por el número exacto que te va a dar de resultados. Como dije, estamos ocupando lo que es una variable float, pues necesitamos ocupar así. Aquí lo que es el printf otra vez, vamos a imprimir ya el resultado, abrimos paréntesis, dos comillas, bueno, lo que es doble comillas, vamos a poner, ¿qué ponemos? ¿Qué ponemos? A ver, el número que ingresó su porcentaje es, no, el por ciento del número ingresado, el 15% del número ingresado es, vamos a poner así. Ingresado es 2 puntos. Aquí lo que tenemos que hacer sí o sí es otra vez el símbolo de por ciento y el tipo de dato que es. Aquí normalmente se pone acompañado de otra cosa, pero ahorita vamos a ver qué es lo que hace. Siempre cuando vamos a imprimir, pedir un dato, imprimir una variable, tenemos que hacerlo así, de esta manera. Terminamos lo que escribimos, ya sea que le demos espacio o no. Pero es recomendable darle espacio para que tenga un buen cuerpo de lo que es lo que vamos a imprimir. Ponemos por ciento y el tipo de dato, seguido de coma y el nombre de la variable tal cual, sin necesidad de ponerlo en ampersand. Vamos a compilarlo. Como ven aquí en la parte de abajo, ya está haciendo la operación. Veamos qué tanto tarda. Ah, me equivoqué. Oh, ya. Una cosa, como esto es el método principal y no estamos ocupando métodos secundarios ni nada, había olvidado por qué era. Simplemente es porque le puse public in main. No es necesario poner el public si es el método principal. Si estuviéramos ocupando clases, por ejemplo, hacer un programa de otro, ¿cómo decirlo? De otra necesidad, tendremos que poner public, pero ahí solamente tenía que borrar eso. Es error, porque es el main principal. Compilamos otra vez. Como ven, ya está compilando. Ahí está. Compilación exitosa. Vamos a ejecutarlo ahora entonces. Aquí como vemos, ingresa un número, dejo el espacio y se pone aquí. Ponemos 100 por ejemplo. Y fíjate, ya nos dio el resultado. Pero ¿qué es? Tenemos 15 puntos, todos esos ceros que nos arroja. Esto pasa porque estamos ocupando lo que es una variable float. O sea que es un número real. Como tiene punto decimal, esto se corrige con algo, haciendo algo muy básico. Después de lo que es el símbolo de por ciento, ponemos punto y el número de, irónicamente, el número de números que queremos que nos dé. En este caso, pues voy a poner punto 2 para que nos dé, después de punto solamente nos muestre dos números, pero se puede poner cuantos números quiera, porque, por ejemplo, si pusiéramos un número infinito que sería como pi, que es 3.14, ven que es un número infinito, pues daría muchos números. Aquí compilamos otra vez. Ya ven, compilación exitosa, ejecutamos. Ingresamos otra vez 100 para que sea fácil. Como ven aquí 15, pero ahora nos da solamente dos ceros. ¿Por qué? Porque después del símbolo de por ciento yo le puse punto 2 y con eso queda todo. Bueno, como parte de esto, ya habiendo puesto un ejemplo, espero que se haya entendido. Y bueno, pues hasta luego. Gracias por ver el video.